Así que adelante, Elizabeth. Hola. Bueno, pues nada, yo soy Elizabeth Castro, soy residente del segundo año y hemos preparado esta sesión un poco para hablar de hipertensión. Y es que, no pasa, aquí, no, ahora sí. Y es que a nuestra consulta de hipertensión arterial acudió un varón de 61 años, diagnosticado de hipertensión desde los 45, diabético desde hace 2 años, con una gonalgia crónica, totalmente asintomático, que como tratamiento farmacológico tomaba amlodipino, hidroclorotiazida, irbesartán y metformina. En esta primera visita que nos hace, venía derivado de atención primaria, refiriendo que desde hace un año tenía un mal control de la tensión arterial y una hipopotasemia que llegaba a 2,7. Es verdad que en algunos momentos tenía potasio de 3,4, 3,5, pero solía ser siempre dentro del límite bajo de la normalidad. El médico de cabecera le suspende la hidroclorotiazida, le agrega atenolol y nos lo deriva. En esta primera consulta la tensión arterial era de 150/96, un índice de masa corporal de 33, el señor tenía una obesidad tipo 1, sin edemas periféricos y sin otros hallazgos reseñables. En la analítica destacaba una función renal correcta, con un filtrado de 93, un potasio de 3,4 y una TSH pues, que no llamaba la atención. En este punto, lo primero que nos preguntamos es, ¿qué tiene mi paciente? Porque tengo un señor que tiene 61 años, pero es verdad que es hipertenso desde los 45. ¿Por qué desde hace solo un año se le ha descompensado la hipertensión? Además de esto, ¿cuándo le pusieron la tiazida? ¿Cuándo empezó a tener la hipopotasemia? ¿Cuándo empieza todo esto y qué debo hacer yo con esto? Pues es muy importante individualizar los pacientes y lo primero que pensamos es, ¿estamos ante una hipertensión arterial resistente? Definiendo la hipertensión arterial resistente como aquella situación donde no alcanzamos el objetivo de la tensión arterial control, que es menor a 140/90, a pesar de haber dado fármacos, al menos 3 agentes antihipertensivos a dosis máxima tolerada, incluido un diurético, y que además el paciente está haciendo tratamiento no farmacológico, es decir, pérdida de peso, estilo de vida saludable. En las guías americanas hablan de hipertensión arterial resistente cuando no lo controlamos con 4 fármacos. Habitualmente se utiliza el esquema de calcioantagonistas más IECARA más tiazida. Nuestro paciente llevaba el amlodipino a dosis plenas y el irbesartán también a dosis plena. Es verdad que la hidroclorotiazida nunca llegó a tener la dosis plena, un poco por la hipopotasemia probablemente, pero si nos basamos y somos estrictos, pues no sería del todo resistente, nada más por este detalle. Pero probablemente si se lo hubiésemos colocado a dosis plena, hubiese seguido siendo resistente. Y bueno, diferenciando de la hipertensión arterial refractaria, que antes se consideraban términos indistintos, pero hoy en día no. Y se sabe que la hipertensión arterial refractaria es aquella donde le damos más de 5 o más fármacos a un paciente para intentar controlar la tensión. Y estos deben incluir una tiazida y un antagonista de los receptores de mineralocorticoides. Siempre, siempre, siempre hay que intentar descartar la pseudoresistencia y las hipertensiones arteriales secundarias. Importante, el mapa. Porque según qué pacientes, no podemos creer la automedición en casa, bien sea porque no toman la atención en los momentos que les tocan, como les toca, no tienen un tensiómetro adecuado, o tenemos personas muy ancianitas que pues sencillamente no lo pueden tomar. En estos pacientes indicamos mejor el mapa, que nos va a decir realmente si estamos ante una hipertensión arterial resistente y nos va a ayudar un poco a organizar esta parte. Dentro de los factores de riesgo y diagnóstico diferencial, factores de riesgo, que sea hombre, de raza negra, obesidad, con un síndrome de apnea, hipoapnea del sueño, una enfermedad renal crónica y diabéticos tipo 2. Esto es diagnóstico diferencial para hipertensión arterial secundaria. Mi paciente tiene 3. Es un hombre obeso y con diabetes tipo 2. Es verdad que probablemente también tenga un SAO con esa obesidad que tiene, pero bueno, no está diagnosticada y tampoco venía al caso estudiarla. Siempre hay que descartar lo más común.
que son las hipertensiones arteriales de bata blanca. Estos pacientes que vienen a nuestra consulta, les tomamos la tensión en la consulta y decimos, tienen la tensión alta, les vamos a medicar, pero que luego en realidad no son más que nervios, venían ansiosos, venían corriendo, y que no es necesario, si hacemos o una adecuada automedición en casa o un mapa, medicarlos más porque los pacientes están controlados. Y es importante también ver si el paciente está tomando la medicación, si se está tomando adecuadamente el tratamiento que le hemos enviado. Esto porque a lo mejor el paciente lo que tiene es que tiene demasiados problemas familiares el último año y ha decidido abandonarla. Entonces, yo estoy estudiando una hipertensión arterial secundaria y mi paciente es que no quería tomársela, o no tenía el tiempo, o no tenía la cabeza. Entonces, esto es muy importante diferenciar. Ya luego, en orden de frecuencia, podemos tener las hipertensiones arteriales secundarias. Lo más frecuente, enfermedades renales parenquimatosas, las hipertensiones renovasculares, el hiperaldosteronismo primario, por uso de fármacos y drogas. Y aquí me detengo. ¿Qué fármacos y drogas? Anfetaminas, descongestionantes como la fenilefrina, oximetolina, los AINES, los anticonceptivos orales en las chicas. Feocromocitomas, hipercortisolismo, síndromes de Cushing, o hipertiroidismo, la acromegalia y las coartaciones de aorta. ¿Por qué les decía lo de la importancia de ver el perfil del paciente y de lo que nos está contando el paciente? Porque cosas para hacer en cuanto a pruebas complementarias cuando tenemos que descartar una hipertensión arterial secundaria, hay miles. Y no le podemos hacer todo al paciente, tenemos que ser muy, muy inteligentes con los recursos que utilizamos. Y en esto no me detengo porque creo que hay que clasificar muy bien al paciente que tenemos enfrente. ¿Cómo lo hicimos nosotros? En nuestra consulta vino este paciente, vino en marzo de 2022 y le solicitamos una analítica con gasometría venosa, cociente renina-aldosterona, un potasio en orina y una ecografía renal. Vuelve nuevamente en junio y en ese junio llama la atención que viene deteriorando un poco la función renal, sigue el potasio bajo y ya no tomaba las tiazidas, es decir, probablemente no se trate de una hipertensión, una hipopotasemia secundaria a tiazidas, una gasometría venosa, además con una alcalosis metabólica, un sedimento bastante anodino, unos iones en orina que tenían un potasio en 38, es verdad que no es mayor a 40, pero es altamente sugestivo de que las pérdidas sean renales. Un cociente aldosterona renina, perdón, una aldosterona baja con una renina en plasma que colocan indetectable, menor a 0,5, y un cociente que se hace incalculable solamente porque es menor a 0,5 la renina. Pero que si tú utilizas el 0,5 y haces el cociente, te da 70, te da un número muy, muy alto. En cuanto a la ecografía, una ecografía con riñones normales, simétricos, sin hidronefrosis, y que lo único que concluía era que había una colelitiasis. Esto nos sugiere, es verdad que no es diagnóstico ni mucho menos, pero nos sugiere que probablemente la causa no sea vascular. Le derivamos a endocrinología, sospechando lo que sospechamos, y endocrinología añade BOICA y le cita en 3 meses. Además, le habíamos ya solicitado el mapa. El mapa con un 99% de las lecturas correctas de un total de 164 tomas, despierto le da una media de 152,92 con máximas de 190,106, y dormido tenía unas tensiones de entre 146,86 y con máximas de 167,102. Este es el mapa de mi paciente. Como pueden ver, no tiene la bajada típica de al menos el 10% durante el sueño, por lo cual estamos ante un patrón no diper, y esto nos sugiere que nuestro paciente tiene mayor riesgo a tener hipertensiones resistentes, mayor riesgo cardiovascular y mayor riesgo de sufrir daños renales. Vuelve a las consultas de endocrinología posteriormente, donde le repiten la aldosterona en plasma y la renina, asociado a un test de sobrecarga hidrosalina. Esta consiste en colocar 500 mililitros de suero fisiológico y repetir la prueba aldosterona-renina a las 4 horas para ver si hay supresión.
Como podemos ver, antes de la colocación del suero fisiológico, la aldosterona era de 43, posteriormente de 37, y en ambos casos la renina permanece indetectable. La aldosterona realmente no es suprimible. Y se le hace el diagnóstico a nuestro paciente de un hiperaldosteronismo primario y se solicita el siguiente paso, que es la realización de pruebas de imágenes, en este caso un TAC. La verdad es que he intentado buscar una imagen donde pudiéramos ver lo que tiene, pero esto es lo mejor que hemos conseguido. En el TAC se le reportaban una glándula suprarrenal derecha con un nódulo de 13 milímetros y en el izquierdo con uno de 14, sugestivos de adenomas. En algún momento en enero se le inicia la espironolactona de 25 miligramos y solicitamos el cateterismo de venas suprarrenales. También solicitamos el ecocardiograma, que ya mostraba una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, una función sistólica conservada, dilatación auricular izquierda moderada y un fondo de ojo que no mostraba alteraciones. Comentando un poco el hiperaldosteronismo primario, las generalidades. Bueno, se caracteriza por una hiperproducción de aldosterona de manera autónoma, no suprimible, que se asocia a una hipertensión arterial, retención de agua y sodio, y una mayor pérdida, por ende, de potasio a través de la orina, asociado a la pérdida de hidrogeniones y la típica alcalosis metabólica. Esta es la que llaman la triada clásica del hiperaldosteronismo. Una hipopotasemia con hipertensión arterial resistente y una alcalosis metabólica. Esto es lo típico que buscan o que nos debe sugerir que esto está. Pero es una causa relativamente frecuente dentro de todos los hipertensos conocidos. Es frecuente dentro de los hipertensos resistentes y está muy infradiagnosticado. ¿Y esto por qué? Porque generalmente no se descarta el hiperaldosteronismo primario a menos que nuestros pacientes hayan tenido la triada clásica. ¿Qué sugerimos siempre? Que aunque no tengan la triada clásica, se considera que si un paciente tiene una dieta normal en sodio, es muy probable que no vaya a tener la hipopotasemia y la alcalosis metabólica. Entonces, ante hipertensiones arteriales resistentes, en pacientes que de repente, como que era hipertenso de toda la vida y ahora de repente se descontrola, se puede descartar. Igual a chicos menores de 40 años que debutan con una hipertensión grado 2, grado 3, se puede descartar. Hay incluso algún autor que recomienda alguna vez en la vida, dentro de la vida de hipertensos, diagnosticar un hiperaldosteronismo primario. Esto no se hace realmente, pero bueno, es porque se considera que está tan infradiagnosticado que quizás si hiciéramos estas cosas tendríamos muchos más diagnósticos de hiperaldosteronismo primario. Aumenta muchísimo el riesgo cardiovascular de forma general, aumenta la hiperfiltración glomerular, aumenta la perfusión renal y la excreción urinaria de albúmina. El diagnóstico de hiperaldosteronismo primario, ¿cómo lo hacemos? Un poco lo que hemos hecho con este paciente. Lo primero que hacemos es medir el aldosterone-renin ratio en pacientes hipertensos, que es el cociente aldosterona-renina, con alto riesgo de hiperaldosteronismo primario. Si este es normal, es muy probable que no tenga un hiperaldosteronismo. Pero si es moderado, recuerdan que les decía que mi paciente era de 70, era más o menos esto, pero si fuera moderado, entre 20 y 40, deberíamos repetir las pruebas. Y allí lo que haríamos sería retirar todos los medicamentos que interfieran con el eje renina-angiotensina-aldosterona. IECAS, ARAS, calcioantagonistas, AINES, se retiran unas 6 semanas antes de realizar la prueba. Y se asocian además a test confirmatorios. ¿Cuáles son los test confirmatorios? La sobrecarga hidrosalina de las que le hablaba antes, el test de inhibición con captopril, que se le dan 25 miligramos de captopril y se realizan las pruebas de sangre. Y el tercero, una con corticosteroides. Ahora no me llega el nombre. Flucortisona puede ser, no recuerdo, ahora no me llega. Si en cambio, como era nuestro paciente, tienen un renina-angiotensina ratio muy elevado,
directamente debería realizarse el TAC abdominal. Nuestro paciente es verdad que pasó por las pruebas confirmatorias, pero yo creo que podía directamente ir al TAC. En el TAC podemos ver o múltiples nódulos, en el cual el tratamiento directamente va a ser médico, o nódulos unilaterales, en el cual se le puede preguntar al paciente si desea o no someterse a la cirugía. Si dice que no, se puede hacer tratamiento médico, pero si desea que sí, se hace el muestreo de venas suprarrenales. Si no hay lateralización, directamente a tratamiento médico, y si hubiera, puede ir a cirugía. En cuanto a los pacientes que presentan nódulos de gran tamaño, mayores a 4 centímetros, directamente se sugiere la cirugía. Causas de hiperaldosteronismo primario en orden de frecuencia. Lo más frecuente es la hiperplasia adrenal bilateral. Y el segundo, el adenoma productor de aldosterona. Ya hay cosas súper infrecuentes como los hiperaldosteronismos familiares y el carcinoma productor de aldosterona. A nuestro paciente, en efecto, le hicimos el cateterismo de venas suprarrenales, el cual implica cateterizar la femoral y tomar muestras tanto de la vena cava inferior como de ambas suprarrenales, izquierda y derecha, y medir cortisol y aldosterona en todas. Y luego se realizan los cocientes. En el caso de tener un cociente mayor a 2, en el caso de nuestro paciente el cociente es 1,25, mayor a 2 sugiere lateralización. El de nuestro paciente es de 1,25, por lo cual no hay lateralización y se debe tratar con tratamiento médico. Y en este caso estamos hablando de que nuestro paciente tiene una hiperplasia adrenal bilateral. No, sí. En cuanto al tratamiento, lo que les decía un poco antes, siempre o casi siempre, de norma general, las hiperplasias se tratan con medicamentos y los adenomas quirúrgicamente. Con que eso lo tengamos relativamente claro es suficiente, porque es como lo más grande, lo más frecuente y con lo que más nos debemos quedar. En cuanto a la evolución de mi paciente, he puesto el potasio sérico como control, porque es verdad que luego no le hicimos controles de mapas ni automediciones en casa, pero un poco para ver la evolución desde que nosotros lo vimos y lo que le empezamos a hacer. En este primer momento, en esta primera fecha que trae el potasio súper bajo, fue cuando lo empezamos a ver en las consultas. Cuando diagnosticamos, en esta flecha más o menos comenzamos a colocar Boica. En la siguiente consulta vemos que realmente nos sube el potasio en sangre. ¿Y en qué mes vas? No, pero ¿a qué hora? 4:30. Ah, buenísimo. Es que el otro era a las 6. Uy, esto se ha bugueado, ¿cómo se llama? Ah, Vale. En este punto vimos que el potasio seguía bajo a pesar de tomar Boica, aumentamos la dosis al doble y continuamos con los estudios. Y por acá, en enero, ya empieza el paciente a tomar la espironolactona. Como podemos ver, ya estaba normalizado el potasio, retiramos el Boica y se mantiene bastante normalizado hasta este momento, cuando vamos a realizar el cateterismo de venas suprarrenales, que lo volvemos a suspender para poder realizarlo, porque no podemos tener medicaciones que interfieran con el eje, para poder ver si las tomas son adecuadas o no. O sea, luego de esto, pasan las 6 semanas con control, se realiza la prueba y regresa a la medicación. Ya en este punto el paciente es que ingresó y por eso volvió a tener el potasio bajo, pero en norma general el tratamiento es el adecuado. Bueno, será un poco lo que queríamos comentar ya el día de hoy. Pues enhorabuena, Elizabeth, la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Entonces, bueno, pasamos a la parte de preguntas. No sé si algunos de los resis tienen algunas, si no, yo tengo varias, pero me reservo a que primero vayan haciendo. Bueno, me animo yo. Buenas tardes, gracias. Yo soy Aina del PSET. Y a ver, tenía dos preguntas. La primera es ¿por qué os esperasteis tanto cuando la sospecha era más o menos clara y la tensión no estaba controlada en meter la espironolactona? Y la segunda era saber vuestra experiencia con el cateterismo de suprarrenales, porque
es verdad que nosotros la tasa de éxito de conseguir la lateralización, ¿no? Verla después del cateterismo, pues es muy baja por la dificultad que supone pues, la cateterización de la arteria, ¿no? Suprarrenal. Era eso, gracias. Vale. En el primero, ¿por qué nos tardamos tanto en iniciar el tratamiento? Porque el endocrino quería hacer las pruebas confirmatorias. Es verdad que podíamos directamente iniciar y hacer el TAC, pero el endocrino quiso hacer las pruebas y no podíamos iniciarle tratamiento porque iba a interferir con las pruebas confirmatorias. Entonces, por eso nos tardamos tanto. Y luego, con la cateterización de la toma de la muestra, realmente es que no tenemos tantos pacientes con hiperaldosteronismo aquí, pero los que tenemos muy buenos resultados, vamos, que no hemos tenido muchos problemas. Vale, ¿alguno más? ¿Tenéis alguna pregunta? Si no, yo tiro de confianza y obligo a la fe a hacer alguna. Hola, buenas, Cristina del PSET. Una duda, Elizabeth. No sé si yo no lo he entendido bien, pero en las muestras que se toman en la cateterización de las venas suprarrenales, dijiste que con un cociente más de 2 indicaba si hay lateralización de la actividad. Y ahí en el derecho se entiende que sí, ¿no? ¿O cómo es? No lo he entendido yo bien. O sea, es un Hola, cociente entre ambas. hola, No, ¿qué pues tal? no lo... Vale, Soy vale, acabo Felipe, de soy su verlo compañero. ahora. Aquí lo Elizabeth, pusimos en ¿me la oyes? pantalla. Soy Felipe, Sí, estoy con lo acabo de Elizabeth aquí. ver. Vale, Sí, es el cociente entre ambas, ¿no? es el cociente Me entre ambas, refiere. claro. Porque Vale, tenemos como vale. el cociente de primero para ver si estamos bien localizados, que son el cociente cortisol y con la vena cava, en relación a la vena cava y cava suprarrenal, y después hacemos la relación entre cada lado de la suprarrenal. Ah, Suprarrenal primero derecha para y ver suprarrenal el izquierda. cortisol, cava. Cada uno es de 4 y el otro es de 3, pues da 1,25 aproximadamente, por lo que no hay lateralización. Vale, perfecto. Gracias. Todavía si queréis tenemos unos minutos, haría hasta y media, tenemos 6 minutos más de Eh, discusión si queréis. Yo también tenía una pregunta, Iris, que va más allá que del hiperaldosteronismo secundario, un poco lo que es el diagnóstico diferencial en un hiperaldosteronismo resistente. Entonces, en este paciente en concreto, estaba claro que, por supuesto, parecía que tenía un hiperaldosteronismo primario, pero ¿habéis visto si también tenía otras componentes que podía contribuir al mal control de la hipertensión? Por ejemplo, paciente obesos, posibilidad que sea un síndrome de apnea, hipopnea del sueño y que se beneficiar de un CPAP? ¿Habéis descartado otras causas? No, realmente es que no lo hemos descartado, aún lo seguimos y lo estamos viendo, pero en el momento se consideró, pero claro, como era no fuimos hacia lo más obvio, pero es verdad que también puede tener el componente de la obesidad y que probablemente tenga un síndrome de apnea y apnea del sueño y que quizás esto mejore en la atención. Es verdad que hoy en día no lo he traído porque creo que lo mejor es hacerlo con el mapa, pero que el control de tensión existe por las automediciones y las mediciones que le hacemos acá. El paciente está bastante controlado solo con el tratamiento de los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. Vale, pues yo tengo dos dudas. La primera es, si queremos hacer las pruebas de determinación bien FETEN, tenemos que suspender un montón de fármacos que realmente están controlando o al menos controlando en parte la tensión del paciente. ¿Qué le podemos poner? Esa es la primera. Y la segunda es, esto ya es un poco de friki, pero el tratamiento de la hipopotasemia. ¿Boica o potasión por la alcalosis metabólica que tiene? Hola, soy yo de nuevo. De lo que habíamos visto con este señor, que cuando hicimos el cambio de tratamiento lo habíamos mantenido con doxazosina y con eso se había apuntado bastante el control de la tensión arterial. Afortunadamente no era un señor que si le suspendíamos todo empeoraba mucho, la verdad, afortunadamente. Pero podemos tener la opción de esa doxazosina, casotagonistas no hidropirídicos y bueno, los demás, minoxidil, hidralazina y todo eso que podemos utilizar en estos casos, que no intervienen con el eje.
Y en cuanto al Boica y todo lo demás, pues nosotros afortunadamente con el Boica nos fue bastante bien. No te podría decir sobre el potasio, la verdad. Bueno, en principio porque el potasio no es cloruro potásico, que en principio para estos pacientes que tienen alcalosis metabólica, en principio debería ir mejor. Pero bueno, esto ya es ponerme un poco friki con el potasio. Pues si tenemos alguna pregunta más y si no, podemos ir cerrando, si queréis. Vale, pues Si quieres una última pregunta, quería saberlo. En nuestro hospital no se realiza, pero quería saber si a lo mejor los compañeros son espaces, mejor no en este caso, porque como el tratamiento era dirigido al problema, a la causa, pero ¿llegáis a prescribir o realizar en hipertensiones resistentes radiofrecuencia, ablación por radiofrecuencia a nivel de arterias renales? No que en este caso fuera indicado, pero simplemente para saber si tenéis experiencia o solo hacen en vuestro hospital. Pues sinceramente lo desconocemos, ¿no? Por lo menos nosotros no hemos escuchado casos que se haya hecho. Si no, ya lo habríamos sabido, supongo. No tenemos esos espacios, ¿eh? vale, pues nada, agradeceros muchísimo el caso. A mí me parece que estos casos que son comunes y de cosas básicas, entre comillas, pero que luego hay muchas veces que las hacemos regular por ir directamente a lo básico, hay que hacer todas las pruebas y todo. Así que nada, enhorabuena, chicos. Y nada, pues que sepáis que el próximo Nefroberenar estará a cargo del hospital de Elche, que será el 14 de mayo. Y por mi parte ya pues cerramos, ¿vale? Así que nada, muchas gracias de nuevo y hasta el próximo capítulo. Muchas gracias, que esté muy bien.